Dios te bendiga en esta tarde del Señor. Te invito para que vayamos a la presencia del Señor en esta noche, en este estudio bíblico de la Iglesia de Dios de Monticello, Amor y Fe. Así que te invito para que vayamos a la presencia del Señor y nos pongamos en sus manos para que sea Él quien nos ayude en este estudio bíblico que tenemos en esta noche. Y gracias por conectarte a nuestro servicio de los miércoles de nuestra iglesia. Señor y Padre Celestial, delante de tu divina presencia, nosotros llegamos en esta hora dándote gracias por este día, dándote gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Señor, siempre bueno. Señor, que tú cuidas de nosotros, que tú cuidas de nuestras familias, que tú cuidas, Señor, de tu creación. Y nosotros, Señor, te damos gracias por tu palabra. Esa palabra, Dios mío, que nos enseña, esa palabra que nos dirige, esa palabra, Dios mío, que guía nuestros pasos, esa palabra que es lumbrera, es una lámpara, Señor, en nuestro camino, en nuestras sendas, Señor. Y esta noche nosotros te pedimos que tú estés con nosotros y que tú seas quien nos ilumine, Señor, para, Padre eterno, estudiar un poquito sobre tu palabra y sobre el libro de Génesis. Nosotros te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, por lo que haces y por lo que harás. Bendice a mis oyentes, Señor, a través de los medios sociales, Señor. Y yo te pido, Dios, que igualmente, Señor, Padre mío, tú en cada una de sus vidas, Señor, esta palabra comience a abrirse y esta palabra, Dios mío, Señor, que tú nos das en el libro de Génesis, se convierta, Dios mío, Señor, en un pan, una miel para nosotros que podamos disfrutar lo que tú nos enseñas en esta palabra hermosa. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y te pedimos, Dios mío, por cada uno de los enfermos para que tú les bendiga, para que tú los pongas tu mano de sanidad, Señor, y de restauración en cada una de las vidas. Señor, le enviamos tu palabra de salud, palabra, Dios mío, Señor, que dice que por tu llaga nosotros fuimos sanados, Señor, y por tu llaga, Señor, nosotros los declaramos sanos a la gloria de tu nombre. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Dios te bendiga en esta noche. Esta noche nosotros estamos hablando en un estudio que comenzó nuestra hermana Salia la semana pasada y estamos estudiando sobre los diferentes libros de la Biblia. Estos estudios van a ir a tono con una iniciativa que tenemos en la iglesia de que podamos leer el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquía en un año. Así que entonces los estudios bíblicos van a ir a la par con las porciones de la escritura que vamos a estar leyendo durante la semana. Así que estamos en el libro de Génesis, empezamos y ya estamos en el área de los patriarcas. Así que si usted todavía no ha comenzado a leer la palabra, pues escríbanos para que entonces podamos enviarle el link de el plan de lectura que estamos utilizando. Así que yo te invito para que este año tú decidas decir, este año yo quiero leer la palabra del Señor. Así que nosotros la semana pasada empezamos a hablar sobre el libro de Génesis. El libro de Génesis, esto es un libro que da los comienzos de la Biblia, es el primer libro de la Biblia y es un nombre hebreo y en griego que quiere decir Bereshit, que es en el principio. Geneseo, que habla de los orígenes. Bereshit en hebreo, Geneseos en griego. Así que quiere decir en el principio o los orígenes. Así que Génesis es un libro que es sumamente importante porque Génesis es como la base, como el fundamento y la introducción a la Biblia entera. Son los temas que se desarrollan en Génesis, se van a desarrollar a través de toda la escritura. Así que la palabra del Señor nos pone en Génesis porque es como si fuera esa introducción que nos ayuda a ir construyendo y poder entender la escritura, porque sin Génesis usted no podría entender por qué razón ocurre todo lo que ocurre en la escritura. Así que si Génesis no estuviera, el resto de la escritura como que no haría sentido y nosotros no entenderíamos lo que eso nos quiere decir. Pero el libro de Génesis está ahí para darte a ti el fundamento para que tú puedas entender el resto de la escritura. Así que Génesis forma parte de lo que se llama el Pentateuco.
Y el Pentateuco literalmente lo que significa son 5 rollos en hebreo. Y esos 5 rollos son los primeros 5 libros que están en el Antiguo Testamento. Así que esos primeros 5 libros se llaman el Pentateuco. Otro nombre por el cual se conocen esos primeros 5 libros de Moisés, se conocen por la Torá. Y la Torá quiere decir instrucción o ley. Así que esto se puede conocer por Pentateuco, la Torá o la ley. Cualquiera de los nombres. Así que esto, el libro de Génesis nos muestra el principio de todas las cosas. O sea que cuando usted busca en los primeros 11 capítulos, usted se va a encontrar que le va a proveer el principio de una multitud de realidades que integran la existencia cotidiana. Está la creación del universo, está del planeta Tierra, están los orígenes de las lumbreras, de la vida vegetal, de los animales, del comienzo de los seres humanos. Aparece el origen del matrimonio, el origen de la familia, de las naciones, de la industria, de las expresiones artísticas, de los rituales religiosos, de la profecía, del pecado, de la ley, del delito, de los conflictos, del castigo, de la muerte y muchísimas otras cosas. O sea que es el libro del principio, es el libro de los principios de las cosas. Así que usted va a encontrar en el Génesis cómo Dios hizo la creación. O sea, cogió un universo, una tierra que estaba desordenada y vacía. Estaba desordenada. Así que lo primero que usted va a ver en los 3 primeros días de la creación es que Dios da orden, Dios forma todas las cosas. Y en el del 4 al 6, entonces Dios llena lo que es la tierra. Yo no voy a entrar en muchos detalles de esos primeros 11 versículos porque ya esa parte ya la cubrimos. Yo quiero enfocarme hoy en la parte de los patriarcas. Pero como usted puede leer en esos primeros capítulos, usted va a encontrar que Dios muestra cómo es la relación de Dios con el hombre y cómo es que él se relaciona. Por eso es que Dios hace un huerto y pone al hombre en ese huerto y él tiene amistad con ese hombre. Y Dios lo puso con unas responsabilidades, unos roles específicos. Y esos roles específicos por los cuales Dios creó al hombre, los puso para que hiciera su rol y cumpliera el rol y el propósito para el cual Dios lo había puesto. Dios, en uno de esos roles que Dios le puso, dice que el hombre le puso nombre a toda la creación, lo puso allí para que la cuidara, lo puso allí para que tuviera cuidado de la creación. Refleja, y más otra cosa otro de los roles del hombre que tenía que hacer era reflejar el carácter de Dios. O sea que esa es una de las cosas que fue uno de los propósitos de la creación del hombre, reflejar el carácter de Dios. Fue para Adán y fue para Eva y todavía sigue siendo para nosotros el mismo propósito. Nosotros se supone que seamos el reflejo de Dios porque fuimos creados a su imagen y semejanza para reflejar su carácter. Dios lo puso para que el hombre desarrollara el potencial de la creación, creando belleza y orden. O sea que el hombre tenía un propósito por el cual fue creado. Dios lo puso a cargo de cuidar la creación y reflejar su carácter. Pero cuando Dios hace eso, Dios lo bendice. Y Dios los pone en el jardín, y les pone ellos tienen que decidir cómo ellos van a construir el mundo que Dios les está poniendo en sus manos. Ellos allí tienen que tomar unas decisiones. Y cuando usted viene a ver, pues esto está representado con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol estaba en el medio del huerto con el árbol de la vida. Ellos podían comer de todo porque dice que Dios creó árboles que eran deliciosos a la mirada, o sea, que eran árboles apetecibles, árboles que cuando tú los mirabas te apetecía comerlos. Pero ellos tienen un mandato. Dios definió lo que era el bien y el mal y ellos simplemente les tocaba obedecer el mandato que Dios le había dado.
Eso es lo mismo con nosotros. Dios a nosotros nos pone unos mandatos y somos nosotros que decidimos qué es lo que nosotros vamos a seguir. Así que Dios nos dio ese libre albedrío para que nosotros podamos tenemos el poder de las decisiones de qué es lo que nosotros queremos hacer. Así que Dios definió lo que era bueno y Dios definió lo que era malo. El hombre tenía que decidir qué era lo que él iba a hacer, si seguía lo que Dios le había mandado, como Dios lo había definido como el bien o el mal, o el hombre iba a ser autónomo, iba a definir por él mismo lo que estaba bien y lo que estaba mal. Entonces, como usted sabe, viene la caída y el hombre decidió definir el bien y el mal por él mismo. Es lo mismo que decide hoy cada ser humano, la mayoría de los seres humanos que deciden ellos mismos ser autónomos y definir lo que es bueno y lo que es malo. Y aún nosotros como creyentes, muchas de las veces vivimos en desobediencia por lo mismo, porque nosotros decidimos hacer lo que nosotros creemos y pensamos que lo que nosotros creemos es lo que está bien. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que debernos a Dios. Nosotros tenemos que simplemente obedecer los mandatos y aceptar los límites que Dios nos ha puesto de lo que es bueno y de lo que es malo. Así que ahí es que está la grande lucha de nosotros. ¿Cómo definimos el mal? ¿De acuerdo a lo que yo creo o de acuerdo a lo que dice Dios? Lo que dice Dios está aquí en la Escritura. Nosotros muchas veces cogemos esto, lo que dice la palabra del Señor, y le buscamos una justificación para justificar lo que nosotros estamos haciendo y lo que nosotros queremos hacer. Pero el mandato del Señor es que simplemente nosotros creamos a su palabra y confiemos en Él, en que Él es todo sabio para definir qué es bueno y qué es malo, y que nosotros simplemente descansemos en esa definición y caminemos en obediencia a lo que Él dice, porque Él sabe más que nosotros. El problema es que a veces nosotros queremos saber más que Dios. Tremenda, y nos trae tremendas consecuencias. Así que eso lleva al hombre a la caída, y usted sabe todas las consecuencias que eso ha tenido. Tuvo, tiene y tendrá. Y después de eso, pues usted sabe que Dios levantó un plan de redención para el hombre. Así que Dios buscó una forma de cómo Él iba a rescatar al hombre de aquella gran caída y de aquel gran error. Así que después de eso viene el diluvio. Vemos la historia de Noé, que Azalia habló de ella la semana pasada. Y después de Noé, nosotros nos encontramos con la Torre de Babel, la confusión de las lenguas. Y después, pues, nos encontramos con el versículo 12, que es donde está la historia del primer patriarca. Y antes de pasar para allá, pues, quería mencionarle que estos 5 libros, el Pentateuco, es una continuidad de uno de los otros. O sea, por eso es que usted ve cuando termina el libro de Génesis, en el capítulo 50, usted va a ver que dice: y murió José a la edad de 120 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y ahí se quedó. Ahora, pero cuando usted va al Éxodo 1:1, usted va a encontrar, y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. Y entonces ahí retoma otra vez la historia para ponernos otra vez en esa continuidad. Así que esos 5 libros son como una continuidad uno de otro. Y entonces, si vamos entonces a lo de Abraham, nosotros encontramos que es la edad de los patriarcas. Y a lo mejor quizás pues nosotros no sabemos ni cómo definir qué es la palabra patriarca, pero patriarca lo que quiere decir son los primeros padres. O sea, entonces cuando usted busca Abraham, la historia de Abraham son 2000 años antes de Cristo. O sea que entonces hay 4 patriarcas, y los 4 patriarcas son Abraham, Isaac, Jacob y José. Y este es a través de Abraham comienza el plan de redención de Dios para la humanidad, para el hombre. Porque a través de este hombre y su familia, Dios sirve como hace un canal que va a llevar hasta el Mesías. Por eso que nosotros no podemos prescindir del Antiguo Testamento. Mucha gente dice que el Antiguo Testamento no es importante, pero yo te quiero decir que tú no vas a poder entender el Antiguo Testamento
si tú no tienes el antiguo, porque el antiguo habla de todo lo que se cumple, profetiza todo lo que se va a cumplir allá en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento simplemente nos lleva a nosotros a cerciorarnos de lo que está profetizado, está cumplido, y por eso es que podemos identificar como Jesucristo como el Mesías. Así que Jesucristo se refirió al Antiguo Testamento y todas las profecías acerca de Jesús están en el Antiguo Testamento. Así que nosotros no podemos, la Biblia dice que es toda inspirada por Dios. No son algunos libros nada más, sino es toda la escritura es inspirada por Dios. Así que Abraham es uno de los grandes caracteres del Antiguo Testamento. Abraham es reconocido por las tres religiones. Es reconocido por el Islam, es reconocido por el judaísmo y es reconocido por el cristianismo. Pero en el cristianismo, la historia de Abraham tiene un significado mucho más profundo que lo puedan tener cualquiera de las otras dos religiones. ¿Por qué? Porque el cristianismo sabe que la historia redentora a través del Evangelio de Jesucristo es una línea que viene a través del rol de Abraham. O sea, nosotros somos parte de esas. Jesucristo vino a través de esa línea genealógica. Así que por eso es que entonces Abraham tiene un significado mucho más profundo dentro de nuestro contexto como cristianos. Cuando usted lee la historia de Abraham, usted va a saber que él empezó su travesía en Ur de los Caldeos. Y en Ur de los Caldeos es prácticamente donde está ahora mismo Babilonia, a la parte este de Canaán. Ese viaje que él hizo era un viaje de alrededor son 2.000 kilómetros, que son alrededor de 1.248, 49 millas. O sea, es como si nosotros viajáramos de aquí de Monticello hasta Wichita, Kansas, más o menos, un poquito más. O sea, que es una travesía sumamente larga. Más hizo una parada en Harán, y después que para en Harán, él viaja hacia el sur 400 millas hacia la tierra de Canaán. La primera parada de Abraham en la tierra de Canaán fue en Siquem, que está a 30 millas al norte de Israel. Y eso pues ya yo le había hablado a ustedes de eso ya anteriormente. Y nosotros sabemos que Dios bendijo a Abraham de una manera bien abundante. Dios lo bendijo, que él era reconocido por los líderes de las diferentes naciones por donde él iba caminando. Era reconocido como un príncipe de Dios y era reconocido como un bendecido de Dios porque tenía muchas posesiones. Imagínense, esas caravanas, solamente Eliezer, que cuando él lo manda a buscar la esposa para su hijo, Eliezer nada más lleva 10 camellos. Y en aquel tiempo, prácticamente una familia, era una fortuna si alguien podía tener un camello. O sea, que un camello nada más, una persona no lo podía obtener. Y entonces, el criado nada más llevó 10 camellos a buscar la esposa para Isaac. Así que tenía sirvientes que se los había comprado, sirvientes que le habían regalado, sirvientes que habían nacido en la casa. Así que todos los jefes de las tierras donde él iba, los reconocían como un príncipe y entraba en alianza y en tratados con ellos. Pero a la misma vez, Abraham, siendo esta persona que Dios escoge para traer orden y traer dirección y traer el plan de redención para la humanidad, vivió una vida que también tiene una serie de conflictos que a nosotros también están ahí para enseñarnos, porque ninguno de nosotros, aunque tengamos propósito del Señor,
El Señor nos quiere enseñar que nosotros también, mientras vivamos en esta tierra y caminemos a hacer el propósito del Señor, también en el camino vamos a cometer errores. Pero lo importante no es que tú cometas errores. Aquí lo importante es que si tú cometes un error, que tú lo reconozcas y que te levantes y sigas otra vez a cumplir el propósito por el cual Dios te ha llamado, por el cual Dios te ha traído. Todos nosotros tenemos un propósito para estar aquí en la tierra. Y todos nosotros deberíamos reconocer cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. Y esa es una de las partes más importantes, porque muchas veces nosotros vivimos en esta tierra y pensamos que estamos aquí porque pues nacimos aquí, porque papá y mamá pues nos trajo a este lugar y estamos aquí para simplemente vivir en el día a día. No, eso no es así. Dios nos trajo con un propósito y ese propósito es el que tú y yo tenemos que buscarlo. El caso es que ese propósito tú no lo consigues a menos que tú no busques la dirección del Señor y vivas una vida en obediencia. O sea que conocer la voluntad de Dios me lleva a mí a que yo tengo que entender que para yo saber el propósito del Señor, yo tengo que vivir en obediencia y tengo que aprender a escuchar la voz del Señor. O sea, si yo no hago eso, pues mantendré toda mi vida sin yo saber cuál fue la razón para la que Dios me salvó y me tiene en este lugar. Así que él vivió una vida que era conflictiva. Él es un ejemplo de fe. La Biblia lo llama uno de los ejemplos más grandes de lo que es tener fe. Pero también Abraham estuvo presión de la cultura y de las costumbres de los sitios donde él vivía. O sea, esa presión, y es como el Señor nos está diciendo, donde quiera que tú vivas, tú vas a tener presión de las costumbres y la cultura que te rodea. Tú tienes que decidir a quién tú vas a seguir. Si vas a seguir las costumbres y vas a seguir la cultura que te está rodeando, que eso la Biblia lo llama el mundo. O sea, tú tienes que decidir a quién tú vas a seguir. Si vas a seguir las costumbres del mundo, la cultura que nos rodea, o tú vas a seguir a Dios. Abraham tuvo esa lucha. Y cuando él tiene esa lucha en diferentes circunstancias. En una ocasión, hay una hambruna y él decide, pues vamos a movernos, vamos a irnos hacia Egipto, y hace un acuerdo con Sara y le dice, no, cuando estemos allá, tú le vas a decir, porque ella era hermosa, le vas a decir que tú eres mi hermana. Y eso como que es como una visión moral media nebulosa. Y aunque en parte era verdad, porque era media hermana, pero él debió haber ido con la verdad completa, que era su media hermana, pero era su esposa. Así que en ese arreglo, él por poco crea una serie de tragedias por estar siendo medio nebuloso moralmente. Nos pasa a nosotros también. Nosotros cuántas veces estamos en la encrucijada de hacer las cosas bien o hacer las cosas que son medias cloudy también moralmente, medias nebulosas. Así que ese arreglo le trajo, y aunque eso era una práctica común en aquel tiempo, en aquella cultura, esa práctica de tener ese tipo de arreglo y de hacer ese arreglo legal en el estatus del matrimonio. Así que esa relación de esposa y hermana en aquel tiempo era algo, en aquella cultura era algo que era aceptable, y lo que hacía era que fortalecía legalmente el matrimonio, pero era mejor que él caminara diciendo como era, diciendo las dos cosas, no medias verdades. Ahí es que está el problema cuando nosotros decimos medias verdades. Medias verdades es que un canto de lo que estamos diciendo es verdad, porque él estaba diciendo verdad, era su hermana, pero le guardó una parte que era la que él no quería que el faraón supiera. Y así nos pasa a nosotros. A veces nosotros cuando estamos hablando, decimos la parte que nos conviene que se sepa, que es verdad,
pero lo que no queremos, nosotros lo escondemos y eso se convierte en una media verdad, es una mentira. Es un equivalente, media verdad equivale a una mentira. Así que esto que hizo Abraham de presentar a Sara como si fuera simplemente su hermana y no como su hermana y esposa, lo hizo en 2 ocasiones. Lo hizo en Egipto, pero también lo hizo cuando estuvo en el área de los filisteos. Otra cosa que él también era algo común de la cultura de aquel tiempo, es que él tiene un siervo y ese siervo es el siervo más allegado, que es Eliezer. Y según la cultura de Mesopotamia, pues y las leyes de aquel tiempo, una familia una pareja que no tuviera hijo podía adoptar a un sirviente como su hijo y darle los derechos legales como si fuera el único hijo de la casa. Así que él tiene la promesa que Dios le ha dado, que le va a dar un hijo, pero aquí ya han pasado unos cuantos años largos y la promesa no se ve que se cumple. Y entonces él empieza a descifrar allá en la mente, ok, pues entonces ¿quién me va a heredar? Entonces una de las formas puede ser que Eliezer se convierta como en mi hijo y él sea mi heredero. Y después pues Sara viene y otra vez busca, dice pues entonces vamos a hacer una cosa, que era algo que era culturalmente aceptado en aquel tiempo también. Pues vamos a buscar una madre subrogadora que me conciba un hijo y ese hijo va a ser de nosotros. Y ahí es que entra Agar en el juego. Y eso era una costumbre que era común en ese tiempo. Pero ahí es que entran las decisiones de nosotros. O sea, nosotros no tenemos que seguir lo que la cultura dice. Si Abraham hubiera creído completamente a Dios, y él era un hombre de fe, pero acuérdese que la fe es algo que usted va desarrollando poco a poco usted va dando pasos de fe que van robusteciendo la fe de la persona. Y la Biblia presenta esto para que nosotros veamos los pasos de fe que también vivió Abraham. Abraham vivió diferentes tipos de fe. Y al principio usted ve que él está buscando la forma en cómo esa promesa se va a cumplir. Y a veces así hacemos nosotros también. Dios nos llama a un ministerio y nosotros pensamos que eso es de la noche a la mañana y no tenemos la paciencia para esperar en lo que Dios va a hacer. Y nosotros empezamos a buscarla, a establecer nuestra forma, nuestro propio plan de cómo nosotros cumplir con la promesa que Dios nos ha dado. Hacer que la promesa se cumpla. Pero en eso nosotros cometemos errores. Nosotros lo que tenemos es que aprender a confiar en el Señor y esperar lo que haya que esperar. Dios no tiene prisa. Quien tiene prisa eres tú y yo. Pero Dios no tiene prisa ninguna. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es crecer en nuestra fe en el Señor, sabiendo que lo que Dios promete, Él lo va a cumplir. Porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que Sara entra en un acuerdo con Abraham de darle a Agar como madre subrogadora para que le dé un hijo. Y ellos asumieron que a lo mejor quizás la promesa de Dios se iba a cumplir a través de esa herencia. Pero usted sabe la historia, qué es lo que ha pasado. Y más que ya Abraham tenía 99 años. Pero después de eso Dios viene y les renueva el pacto de nuevo y le dice, no es a través de Eliezer que tú vas a tener un hijo, no es a través de Agar, es un hijo que va a tener Sara. Es Sara, no busques más ninguna otra forma de que la promesa se cumpla. El plan mío para que la promesa se cumpla es a través de Sara. Gloria sea el Señor. Mire cuántas veces Dios tiene que hacer eso con nosotros. Dios tiene que sentarnos como un nene pequeñito y decirnos, mira, no es así que Dios va a cumplir la promesa. La promesa yo la voy a cumplir de esta manera. No busquemos formas para que esas promesas de Dios se cumplan. Simplemente
da pasos de fe creyendo en que lo que Dios promete, Él lo va a cumplir. Pero no busques forma de cómo hacerlo tú por tu cuenta y dejando a Dios a un lado. Después de esto, ya usted sabe la historia, sabemos esto, que Abraham tuvo su hijo con Sara, sabemos la historia de Ismael, sabemos que cómo se separan, sabemos el pacto que Dios le dio. La semana pasada, ahora que digo pacto, Salia le dio una asignación de buscar los pactos y yo se la voy a dejar para que la semana que viene ustedes contesten esa asignación. Pero entonces hoy yo les voy a pedir que ustedes busquen bien el pacto de Abraham. Y en ese pacto de Abraham, búsquense en cuáles son las señales y cuál es el pacto, cuál es el pacto y cuál es la promesa que hay en ese pacto. Y sería bueno que ustedes también contestaran por qué Dios siempre pone unas condiciones para los pactos. Porque el pacto no es que te voy a regalar un Mercedes y no hay nada, tú no tienes que dar nada. Un pacto va de dos partes. O sea, son dos partes. Usted tiene que cumplir la suya y Dios cumple la de él. Si tú cumples la tuya, Dios hace la de él. Así que, ¿por qué Dios hace eso? Porque no nos da lo que lo que nos va a dar sin tener que ponernos condiciones. Gloria sea el Señor. Así que yo quiero llegar al punto de la muerte de Sara. Usted sabe que después está la historia de Isaac, está cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, la destrucción de Sodoma y Gomorra, está la historia de Lot, aparece después el nacimiento de Isaac, el pacto de Abraham con Abimelech, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique el hijo, y después entonces en el capítulo 23 está sobre la muerte de Sara. Y aquí es que yo me quiero detener un poquito, porque yo les puse unas preguntas en la aplicación de YouVersion y en sus mensajes sobre cuánto costó en este tiempo, cuánto costaría la cueva de Macpela, el territorio que él compró, la herencia, la parcela que él compró en Macpela. Y muchos me han hablado acerca de eso. Y yo les puse una pregunta que era ¿cuánto costaba en términos actuales? ¿Cuánto eso equivaldría? La equivalencia de eso. Más también le puse una pregunta que hablaba acerca de esto mismo. O sea que ¿por qué Abraham estuvo interesado en comprar aquel terreno en aquel lugar cuando se lo estaban regalando? ¿Por qué él no lo quiso regalado? Porque él quiso pagar por aquel pedazo de propiedad en la tierra de Canaán. Y por ahí es que yo quiero irme para hoy. Así que voy el primero sobre esta negociación. Esta negociación fue una negociación que se hizo oficial. Fue una negociación que se hizo con los líderes de la ciudad y fue, además de ser con los líderes de la ciudad, esta negociación fue una negociación que se hizo oficial. Y esta fue con los hititas. Con Efrón, que fue quien le vendió la propiedad. Y entonces el precio que se la vendió fue, primero él le dijo, no, tú entierra tu muerta, olvídate, entierra tu muerta. Y ellos estaban enfocados en que él enterrara su muerta, porque él dijo, yo quiero enterrar a Sara, Sara murió y yo quiero enterrar a Sara, le quiero dar una sepultura digna. Y si usted busca las veces que se repite que de sepultar la muerta, lo dice muchas veces. Y cada vez que en las escrituras habla de eso, eso tiene un significado, eso tiene algo que va detrás de eso. Así que ellos se enfocan en que él entierre su muerta en aquel lugar.
Así que él decide, pues Efrón le dice, pues mira, tú eres una persona bien estimada por nosotros, tú eres un príncipe de este pueblo, tú has estado entre nosotros, así que yo simplemente lo que te digo, yo simplemente te doy el terreno y entiérrala donde tú quieras. Yo te doy la libertad y te doy también la cueva para que tú vayas y entierres tu muerta en ese lugar, sepulta tu muerta allí. Pero Abraham dice que fue y les rogó a los del pueblo y le dice, yo quiero que ustedes me den un precio por la propiedad, porque yo no quería la propiedad regalada, él quería pagar por ella. Y él le dijo, bueno, Señor, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Pues mira, ¿por qué es esto? Entre tú y yo no hay tranquilo, olvídate de pagarme el precio que eso vale. El precio que eso vale son 400 ciclos de plata. Y dice que Abraham comió con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de él, 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela, al oriente de Manré, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos. O sea que no simplemente fue la cueva, sino fue todo el terreno que ocupaba, toda la parcela que ocupaba estaba en esa heredad. O sea que no solamente fue la cueva, fue un terreno que él compró en aquel lugar. Y dice que aquello vino a ser propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Ed, y todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham y estoy en Génesis 23. Estoy en el versículo 19. Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manré, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva en ella, que en ella había, de Abraham como una posesión para sepulturas recibidas de los hijos de él. Así que esta parte, pues aquí es bien importante. Siempre que nosotros vamos a hacer la voluntad del Señor, siempre va a haber algo que te va a querer catar a ti de foco. El foco que ellos tenían y el foco quizás que Abraham dio a entender era que era para sepultar a Sara. Pero detrás de ese propósito había algo más poderoso que la sepultura de Sara. Y en ese punto yo me voy, que muchas veces cuando Dios nos promete algo, siempre va a haber algo para quitarte el foco, para que tú te enfoques en eso. Si Abraham se hubiera enfocado solamente en la sepultura de Sara, él no hubiera comprado el terreno, él simplemente hubiera hecho lo que Efrón le está diciendo: usa el terreno, entierra tu muerta. Se lo dicen como 20 veces, tranquilo, entierra tu muerta. No hay diferencia en eso que tú quieres hacer. Pero Abraham sigue insistiendo y dice: no, yo quiero comprarlo, yo no quiero el terreno gratis. Y le dicen, pues, ¿cuánto vale? Vale 400 ciclos de plata, de buena ley y entre mercaderes. Así que aquello se pesó en plata y se le dio ese dinero, los 40, esa cantidad, 400 ciclos de plata. Y la pregunta que yo les hice era: ¿cuánto equivale esos 400 ciclos de plata? Si usted lo coge y saca esos 400 ciclos de plata, usted simplemente lo saca a nivel de moneda por moneda, le va a salir como alrededor de 3.788, 4.000, más o menos por ahí, 4.000 dólares. Pero esto es en los tiempos bíblicos no se mercadeaba de esta manera. En los tiempos bíblicos el valor de las cosas se establecían en el poder adquisitivo que tú tenías con lo que tú tenías en la mano. O sea, con esos 400, ¿qué cosas podía adquirir Abraham con esos 400 ciclos de plata? Un ciclo de plata son 4 denarios. Y un día de trabajo es un denario. O sea que tiene
y va a tener entonces 400 por 4 denarios. Así que cuando usted viene y busca por eso un shekel, que es un ciclo de plata, tenía el poder adquisitivo que son de 80 por 4. O sea, porque si un día de trabajo le ponemos una hora más o menos de $10, y si un denario es el trabajo de un día y es un trabajo de 8 horas y lo pone a $10 cada hora, entonces el denario iba a salir más o menos en $80. No sé si me está entendiendo. Entonces, así que un denario, un ciclo de plata que vale, son 4 denarios, serían $80, que es el salario por un día, por 4 serían 320. Así que un ciclo de plata equivaldría a $320 por cada ciclo. Y si usted multiplica, son 400 ciclos de plata por esos 320, aquella propiedad tenía un poder adquisitivo. Él pagó con un poder adquisitivo de $128,000 más o menos, lo que costó aquella propiedad. Así que no era cualquier cosa. Aquello, Abraham pagó por aquello una buena cantidad de dinero, que es donde yo quiero llegar. Él no hizo como nosotros. Nosotros regateamos y lo que puede costar 128,000, nosotros quizás lo queremos en $50,000 y regateamos por eso. Abraham no, Abraham lo que quería comprar un pedazo de aquella tierra. Porque ahora la otra pregunta, ya les dije el valor, si hace la comparación en términos de conversión de dinero, serían alrededor de $3,700 y $4,000. Pero si lo hacen en cuanto al valor adquisitivo que esos 400 ciclos de plata tenían, el valor adquisitivo, que es como se valora el dinero en ese tiempo, equivaldría más o menos a $128,000. Pero la pregunta es ¿por qué Abraham quiere comprar ese pedazo? Si se lo están regalando, le está diciendo entierra a tu muerta, olvídate, entierra a tu muerta en la cueva y olvídate. No hay diferencia entre nosotros, te lo estamos regalando, yo te lo estoy dando, soy el mismo dueño, se lo estaba dando. Pero el punto importante el primer punto que les dije es que cuando Dios, tenemos una promesa del Señor y cuando hay un plan del Señor, el enemigo te va a tratar de desviar de todas maneras. Sí, el enfoque te lo va a querer quitar. El enfoque te lo va a querer quitar quizás si Abraham se enfoca más que en que quiere enterrar a Sara, a lo mejor hace como alguna gente. Entierra a Sara allí en la cueva de Macpela y allí se planta su tienda debajo de un tamarisco y entonces allí se queda y no se mueve para ningún otro sitio porque aquí está la doñita mía y yo no voy a dejar donde está mi doña y me voy a quedar aquí porque ahora yo voy a estar en luto todos los días, yo voy a estar llorando porque se murió mi Sara, se murió mi compañera, se murió mi mujer hermosa, tan bella y hermosa que era ella, esto que me dio mi hijo, el hijo de la herencia, y se enfoca en esa pérdida. Abraham no hizo eso. Abraham quería comprar aquel terreno porque Abraham tenía una promesa. Y la promesa que Dios le había dado a Abraham era que todo aquel territorio iba a ser de él. Él lo recorrió desde arriba, desde Siquén que comenzó y llegó hasta Beerseba, hasta la parte de abajo. Y fue estableciendo altares en diferentes lugares de aquella tierra prometida. Él la fue proclamando para él. Gloria sea el Señor. Y cuando él compra ese terreno,
Él lo compra con un valor significativo de que esta es la tierra que va a ser nuestra. Aquí está el primer pedazo de tierra de mi promesa. Aquí está el primer pedazo que me certifica como que este terreno es mío. Por eso es que ahora muchas veces los árabes y palestinos dicen que Israel no tiene nada en esa tierra, que esa tierra es de los palestinos. Pero yo te quiero decir que allí Abraham pagó un precio, aleluya, por el primer pedazo de tierra, el primer pedazo de tierra de la promesa. Eso a nosotros nos da un significado profundo, y el significado profundo de eso es que Dios te promete, Dios te hace promesa, pero tú tienes que tomar apropiarte de la promesa que Dios te da. Ayer en la oración, la hermana Gloria decía, nosotros tenemos las promesas, pero tenemos que apropiarnos de ellas. El domingo yo les estaba diciendo que de las promesas yo tengo que apropiarme. No es simplemente que la promesa se quede, porque les dije como ejemplo, me pueden dar $1,000,000, me los pueden poner en el banco allí y yo no sé nada. Si yo no sé nada, no puedo reclamar nada, yo no puedo apropiarme de nada porque yo no lo sé. Y si tú no conoces las promesas de Dios para ti, ¿cómo tú te vas a apropiar de las promesas de Dios? Tú te tienes que empapar de la escritura, tú tienes que conocer las promesas y una vez que tú la conoces, tú tienes que apropiarte, decir, esta promesa es mía, esta promesa es para mí, yo voy a caminar en fe en la promesa. Es como cuando en la película de War Room menciona no que menciona, sino que presenta una escena donde hay un ancianito que está pidiendo por lluvia. Y está pidiendo por lluvia porque hay sequía. Pero si yo estoy pidiendo por lluvia porque hay sequía, y tengo oro y ayuno por eso, porque hay sequía, pero cada vez que salgo sin el paraguas. Y salgo sin mi jacket de lluvia. Salgo sin las botas de lluvia. Estoy yo creyendo que esa petición Dios me la va a contestar. No. Así que aquí la ilustración que presenta la película es que aquel viejito sale con el paraguas. Y cuando comienza a llover, él simple abrió su paraguas porque él sabía que Dios iba a enviar ya agua. Eso es lo que hace Abraham. Dios le está prometiendo esa tierra y él está diciendo, aquí está el primer pedazo. Yo voy a comprar aquí un pedazo. Eso lo hizo Jeremías también. Jeremías también compró una propiedad, dejándole saber que él creía en la promesa de que Dios iba a retornar el pueblo de Israel a Jerusalén, a Judá de nuevo. Así que si Dios me da una promesa, yo tengo que apropiarme de la promesa del Señor. Yo tengo que usar lo que yo tenga que usar para creer lo que Dios me está diciendo. Si Dios me lo promete, yo tengo que creerlo. Si Dios me lo confirma, yo tengo que creerlo. O sea, si Dios me habla lo que Dios me habla, yo tengo que creer lo que Dios me habla. Yo tengo que caminar en fe, basado en eso que Dios me habló. Si Dios me habló que mis hijos están salvos, yo no puedo cada vez que lo vi, este es un hijo del diablo, este está perdido, no. Yo tengo que creer lo que Dios me habló. Dios me dijo que lo va a salvar. Dios me dijo que va a ser de él. Pues mire, yo proclamo lo que Dios me dijo, porque yo entonces ya lo internalizo. Lo que Dios me promete, lo meto en mi mente, lo meto en mi corazón y acciono con las promesas que Dios me ha dado. Así que aunque eso fue una negociación oficial, fue con una cantidad exorbitante. Él no poseía nada en la tierra prometida cuando hizo aquella negociación, pero con aquello él puso un pie en la tierra, afirmando por fe que aquel terreno completo, no solamente el lugar donde estaba aquella cueva, sino todo el territorio iba a ser de ellos. Que el territorio de los hititas, no solamente el de Efrón, sino el de todos los hititas iba a ser de él, que va a ser de su descendencia. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Ahí es que estriba el problema de nosotros, que la mayoría de nosotros no le creemos a Dios. Así que hasta aquí la lección de hoy. Esto es lo que tenemos para hoy, pero para la semana que viene les quiero dejar de asignación. ¿Por qué Abraham se llamó amigo de Dios? Y la información sobre el pacto de Abraham defina lo que es un pacto.
y mencione cuando llegue a la historia de Jacob, usted va a mencionar los 3 encuentros de Jacob con Dios. Hay 3 encuentros que se dan en la porción que nos falta estudiar de Jacob con Dios. Y lo otro que quería decirles es que hicimos un calendario y en ese calendario vamos a tener todas las porciones de la escritura que a usted le toca leer cada día. Así que entonces, esta semana es estamos hasta el 16, que terminamos en el 16, termina en el capítulo 34. Y para la semana que viene, empieza hasta el 23, hasta el 22, terminamos entonces con Génesis 48:50. O sea que para el viernes que viene, viernes 22, usted tiene que haber terminado el libro de Génesis. El domingo en la iglesia le vamos a estar dando una guía de preguntas para que usted pues vaya llevando, contestando preguntas para comprobación de lectura. Así que es bien importante que me pida a mí o a Salia, le pida el próximo domingo esta guía para que usted la tenga y pueda ir dirigiéndose en lo que va leyendo. Es una comprobación de lectura. Se le va a hacer más interesante y le va a encontrar más significado y se va a envolver en la lectura porque va a tener que buscar información dentro de lo que está leyendo. Así que yo les invito para que no se rinda, yo les invito para que no se desanime y deje de leer la escritura, sino que todos los días usted va a leer los capítulos que se le indican, que son de 2 a 3 capítulos diarios del Antiguo Testamento. Así que en esta semana, el 22, terminamos el libro de Génesis para entonces entrar al libro de Éxodo. Así que el domingo le estaremos dando las preguntas del libro de Génesis y le daremos también por adelantado las preguntas para el libro de Éxodo, para que también vaya desde el principio guiando su estudio bíblico y de lectura de la Biblia. Así que cualquier pregunta, usted también nos las va a dejar, nos las va a hacer llegar. Hemos creado un correo electrónico donde usted, si tiene preguntas, usted nos las va a hacer llegar a través de ese correo. El correo electrónico es estudios@cogmonticello.com. estudios@cogmonticello.com. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros. Gracias por sintonizarnos y gracias por ese interés en estudiar la palabra del Señor. Así que oramos en esta noche y damos gracias, Señor, por su divina palabra y su estudio. Señor, en esta tarde, en esta noche, te damos gracias por tu palabra, esta palabra que es vida. Señor, gracias, Señor, que esta palabra nos hayas ministrado, Señor, y que en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor, podamos afirmar que cuando tú nos das una promesa, Señor, nosotros tenemos que adueñarnos de ella, Señor, hacerla parte de nosotros y trabajar con ella, Señor, que cuando tú nos haces un llamado, tú vas a cumplir, cuando tú nos prometes algo, tú vas a cumplir, Señor, pero nosotros tenemos que adueñarnos de la promesa, Señor, y nosotros caminar en fe sabiendo que lo que tú prometes, tú lo vas a cumplir. Señor, ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles sin desenfocarnos del propósito principal por el cual tú nos llamas y que, Dios mío, caminemos, Dios mío, en plena fe, siguiendo el plan que tú nos has dado, como lo hizo Abraham, Señor, que salió de Ur de los Caldeos, salió de Harán y caminó, Señor, caminando, pisando, aleluya, lugar por lugar, el lugar de la promesa, reclamándolo como suyo, reclamándolo, Dios mío, como tú lo habías dicho, y que nosotros también igual podamos caminar, Señor, reclamando las promesas que tú nos has dado, y que caminamos con fe sabiendo que, Señor, tú vas a cumplir tus promesas en nuestras vidas. Señor, nosotros te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias por nuestros oyentes y te pedimos, Dios, que tú les ayudes, ilumines la mente, el corazón, para que ellos puedan entender lo que están leyendo, Señor, y que ellos puedan, Dios mío, hacer sus preguntas y puedan, Dios mío, investigar aquellas cosas que aún entienden. Bendícelo, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga en esta noche y nos vemos la semana que viene en el próximo estudio de la palabra del Señor.